Hola a todos y bienvenidos a otro video más de este pequeño curso introductorio a Vue.js. Si recordarán, en el video pasado empezamos a trabajar con nuestros componentes. Hicimos este componente navbar, que lo que básicamente era como una especie de presentación de nuestra aplicación. Le habíamos puesto este botón de aquí que nos dirigía a la página de Vue Developers oficial. Habíamos puesto este título y este logo de aquí. Así también hemos visto cómo poner iconos. Y bueno, ustedes pueden aquí, no deben de poner la página de video, ¿no? Pues pueden poner cualquier otra cosa, por ejemplo su Facebook. Se pueden ir a la parte de Font Awesome que les había argumentado y buscar el icono de Facebook, porque aquí tienen el icono de Facebook y se puede usar de la misma manera que habíamos visto. Simplemente pues lo pueden importar. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar un poco más en nuestra parte principal de la página, que si recordarán era la aplicación de noticias, ¿no? Este, si recordarán, habíamos creado este archivo de navbar.vue, pero pues ya terminamos de editarlo, así de fácil se hizo el navbar, prácticamente pues que en 34 líneas lo hicimos y con puras clases de Beautify y como pueden ver agiliza bastante el proceso de crear una página web y pues tenemos un resultado la verdad que se ve bastante bonito. Si pueden ver tiene como una pequeña sombra en el borde y la verdad es que se ve bastante bien. Muy bien, entonces vamos a trabajar en nuestro app.view, que es nuestro componente principal. Si recordarán, aquí habíamos importado el navbar desde nuestro archivo navbar y hasta el momento no hemos hecho nada más. Vamos a comenzar un poco a trabajar con la API de noticias que hemos visto anteriormente. Vamos a utilizar algunos conceptos y lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un método. ¿Dónde nos creamos un método? Un método es una parte lógica de nuestra aplicación web, ¿no? Entonces tiene que ir dentro del script, pero no tiene que ir solo dentro del script, tiene que ir a una parte específica del script. Nosotros tenemos estas partes que son los componentes, la data, que es donde vamos a estar usando nuestras variables posteriormente, y los métodos que se crean en otra parte. Ojo, tienen que hacerlo bien porque si no, no les va a funcionar. Cada una de estas partecitas se separa por una coma. Entonces, si se fijan, después de data tenemos una coma. Una vez que ya tenemos la coma, podemos empezar a escribir la siguiente parte. Vamos a ponerlos a una palabra que se llama methods, que hace referencia obviamente a nuestros métodos, dos puntos y abrimos llaves. ¿Por qué llaves? Porque este es un objeto que va a contener básicamente todos nuestros métodos dentro de este componente. El primer método que vamos a implementar se va a llamar, bueno, el método que vamos a implementar se va a llamar getNews. GetNews lo que nos va a hacer, pues básicamente nos va a traer todas las noticias de una categoría en específico. Si ustedes recordarán, la manera en la que trabajaba la API era que mediante el link nosotros podemos editar la categoría, el país y nos traía como un número de noticias específico para cada categoría, ¿no? Entonces de eso se va a encargar este método. Cada vez que sea llamado, va a mandar a llamar a, a la API para que nos regrese esas noticias. Entonces, este método pues simplemente le ponemos las llaves y ya podemos comenzar a escribir código dentro de él. Muy bien, entonces primero lo que vamos a hacer vamos a hacer algunas pruebas y ya luego vamos a ir refinando un poco más este método para que no se me pierdan en el proceso, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es acceder o tener el link de nuestra API. Si ustedes recordaban, nos vamos al navegador y pues News API, era News API y si recordarán es esta de aquí abajo, newsapi.org. Tenemos que iniciar sesión, ¿no? En mi caso ya me reconoce que tengo la sesión iniciada y el link que nos servía era este que nos ponía el país y la categoría, ¿no? Entonces vamos a copiar esta cadena de aquí y la vamos a llevar a nuestro sitio. Vamos a crear aquí una variable que se va a llamar API URL y vamos a pegar directamente la cadena entre comillas simples. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra cadena.
nosotros podemos editar directamente aquí el país y la categoría, ¿no? Para hacer las pruebas, pues simplemente vamos a ponerle MX y ahorita nada más para hacer pruebas. Bien, una vez que ya tenemos nuestro link, tenemos que decirle a la API que queremos hacer una petición hacia ellos, hacia su servidor, y que nos regrese las noticias que tienen. ¿Cómo hacemos una petición a un servidor? Pues tenemos que usar Axios. Si recordaron Axios, le dedicamos un video a su instalación, nos iba a servir para hacer estas peticiones HTTP a nuestras APIs externas o APIs que nosotros creemos. ¿Cómo se hace una petición? Tenemos que mandar llamar a this.axios y va a ser un método get porque simplemente vamos a recibir información, no vamos a mandar información al servidor, y vamos a mandarle dentro de los paréntesis la URL de la API que nos interesa. En este caso la tenemos guardada en la variable API URL, por lo tanto simplemente vamos a poner API URL. Muy bien, toda esta función nos debería de regresar el arreglo de noticias, entonces tenemos que recibirlo en otra variable, ¿no? Para eso vamos a crear una variable que se llama noticias y se la vamos a igualar a toda esta función, ¿no? A toda esta parte de aquí. Aunque no lo parezca, pues esta es una función, tiene sus paréntesis. Le mandamos los parámetros que es el API URL y esa función nos retorna un valor que va a ser almacenado en la variable noticias. Muy bien, entonces simplemente vamos a probar este método. ¿Cómo lo probamos? Vamos primero que nada a crear otra parte. Recuerdan que le ponemos una coma al finalizar los métodos y vamos a poner una parte que se va a llamar created y vamos a poner una parte que se va a llamar created. ¿Qué es lo que hace created? Created es un método especial que se va a ejecutar cuando nuestro componente sea creado. Los componentes de Vue tienen un ciclo de vida, entonces hay algunos métodos especiales que nos permiten manejar información o manejar funciones dependiendo del ciclo de vida de estos. En este caso el ciclo de vida comienza cuando son creados, ¿no? Entonces antes de que sean creados se manda a llamar esta función created para que haga algunas configuraciones, ¿no? Y yo lo que quiero que haga es que cuando antes de que se cree, pues ya tener todo el listado de noticias que vamos a utilizar. En este caso voy a mandar a llamar a la función que acabamos de crear, getNews. ¿Cómo la mando a llamar? Hago referencia a la función con this, porque es parte de todo este objeto, y le doy punto getNews y simplemente con paréntesis. Muy bien, entonces de esta manera puedo probarlo, pero pues necesito verlo de alguna manera, ¿no? Entonces voy a hacer un console.log de las noticias. Esto es como un print o un cout que se va a imprimir en la consola. Vamos a imprimir qué es lo que contiene esta variable de noticias. ¿Y en qué consola se va a imprimir? Pues en la consola del navegador. Entonces voy a guardar este archivo. Bien, antes de probarlo, se me está olvidando una pequeña parte. Tenemos que decirle a nuestra función que va a ser asíncrona. ¿Qué es una función asíncrona? Pues básicamente es una función que depende de un proceso interno, pero que no debería de continuar hasta que no se termine, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes quieren hacer algunos cálculos y para poder hacer esos cálculos tienen que tener unos números que tardan un poco en procesarse, ¿no? Entonces, como JavaScript, de cierta manera, si en algún punto una ejecución se tarda bastante, se puede saltar a líneas de código inferiores o pues esto va a traer conflictos, ¿no? Si no tienen esos valores. Entonces, una función asíncrona nos permite esperarnos hasta que se termine de ejecutar un proceso para poder continuar con el flujo del código. Entonces, para decirle a JavaScript que una función va a ser asíncrona, simplemente basta con escribir async al inicio del nombre de la función con un espacio y tenemos que ponerle una bandera al conjunto de instrucciones que queremos que queremos que JavaScript se detenga o espere a que termine su proceso, ¿no? En este caso es noticias, ¿no? Entonces tenemos que poner una bandera que se llama await al inicio del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir?
Bueno, pues básicamente JavaScript va a empezar a correr esta línea, luego la siguiente línea, va a llegar aquí y va a ver que va a haber una wait, entonces se va a esperar aquí hasta que todo esto se ejecute para poder correr la siguiente línea. Básicamente eso es lo que hace. Entonces tenemos que guardar el archivo y ahora sí podemos correrlo. Esto ya se debió de haber actualizado, entonces simplemente le damos inspeccionar y les deberá de abrir la consola. Voy a limpiar un poco esto porque ya estamos haciendo pruebas. Les voy a recargar esto nada más. Se debería de recargar el componente, se debería de volver a crear. Y si se van a su consola, en esta parte de aquí, en la parte pueden ingresar al apartado de consola nada más. Y aquí les va a poner esto. Nos devuelve todo esto un arreglo. Si recordarán, estábamos imprimiendo la variable noticias con su punto de noticias. Entonces esto es lo que contiene la variable noticias. Es un arreglo que contiene otro arreglo que se llama data, un status 200 de que todo fue exitoso, un texto de que ok, todo está bien. Y bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nuestro arreglo data, ¿no? Data nos va a contener todos los artículos. Si se fijan, dentro de data hay una variable que se llama artículos, que contiene 20 artículos. Y pues estos son los que tienen, ¿no? Si se fijan, tiene la fuente, el autor, el título. Un ex ingeniero de Google fue sentenciado a 18 meses de prisión, pobrecilla. Y pues básicamente esto es lo que queremos para empezar a trabajar con nuestra aplicación. Entonces, recapitulando un poco, ya tenemos nuestras noticias que nos vienen desde la API, desde el URL de nuestra API, con una categoría que es Business de un país que es México. Si nosotros hacemos algunos experimentos y cambiamos aquí por Technology, por haberlo escrito bien, volvemos a recargar esto y aquí pueden ver abajo otro de nuestros algos. Voy a cerrar el primero, es el segundo, y nuestra data en los artículos pueden ver que cambió un poco, ¿no? Ahora hablamos de un Samsung Galaxy Note 20 y cosas relacionadas con tecnología, ¿no? Aquí están los Xiaomi. Y pues básicamente así es como hacemos peticiones de una API externa. Pues lo que sigue es simplemente tratarle de dar un poco más de forma a esta función para poder hacer todo para poder completar nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver en otro video. Les recuerdo suscribirse, darle like a este video, seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita para que les avise cuando subamos videos nuevos. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos.